Hoy nos vamos a adentrar en la vida de una de las figuras más controvertidas y oscuras de la historia, una de las personas que ha hecho un muy mal ejemplo de la palabra humanidad. Este nos hace quedar mal realmente, Adolf Hitler. Pero tranquilo que no venimos a hacer una clase aburrida de historia ni a justificar sus horrorosos actos, sino a descubrir esas curiosidades que probablemente no sabías sobre el hombre detrás del bigote más infame del siglo XX. ¿Sabías que soñó con ser artista? ¿O que su alimentación tenía un giro bastante peculiar? Prepárate para explorar los datos insólitos, extraños e incluso irónicos sobre este personaje histórico. Empecemos, pero no antes de que te suscribas, me apoyes y compartas este video. El odio de Adolf Hitler a los judíos es complejo y trágico. Desde una edad muy temprana, él fue influenciado por el antisemitismo presente en Europa. Creía que los judíos eran responsables de muchos de los problemas económicos y sociales de Alemania. Durante este periodo, la propaganda antisemita se excedió. Publicaciones como el Protocolo de los Sabios de Sion alimentaron mitos sobre una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. Estas ideas se propagaron rápidamente, influyendo en la percepción pública y fomentando el odio hacia los judíos. Además, el movimiento nacionalista, que se intensificó en Europa a finales del siglo XIX, promovía una identidad nacional exclusiva que rechazaba la diversidad, contribuyendo a un sentido de desconfianza y hostilidad. Este caldo de cultivo de antisemitismo influyó profundamente en la psicología de Hitler y su ideología. A medida que crecía, se alimentaba de estas corrientes, transformando su resentimiento personal y social en una ideología radical que culminaría en las atrocidades del régimen nazi. Resumen en un minuto de la vida de Himmler. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. De joven soñaba con ser artista, pero su vida tomó otro rumbo. Se trasladó a Alemania y durante la Primera Guerra Mundial sirvió como soldado, experiencia que alimentó su nacionalismo y virulencia. En los años 20 formó el partido nazi y con su retórica poderosa ganó seguidores. Ya en el 33 se convirtió en canciller de Alemania y rápidamente consolidó un régimen totalitario, eliminando a sus opositores y estableciendo un control absoluto sobre el país. Su ambición lo llevó a la invasión de Polonia en 1939, desatando la Segunda Mundial. Bajo su liderazgo, Alemania fue responsable del Holocausto, el genocidio de millones de personas. La guerra trajo destrucción masiva a toda Europa y en 1945, ante la inevitable derrota de Alemania, Himmler acabó con su vida a sus 56 años. ¿Cuál fue el movimiento más inteligente de Hitler? En 1939, el mundo fue testigo del surgimiento de una táctica militar que cambiaría el rumbo de la historia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Bajo el mando de Adolf, esta estrategia combinaba velocidad, sorpresa y coordinación de fuerzas mecanizadas, utilizando tanques, aviones y tropa de infantería, todo combinado. El primer gran éxito de la Blitzkrieg se vio en la invasión de Polonia, donde las fuerzas alemanas en solo semanas lograron una victoria abrumadora. Esta táctica sorprenderá a las naciones aliadas que no estaban preparadas para la intensidad y la velocidad de los ataques. La Blitzkrieg permitió a Hitler expandir su territorio de manera extraordinaria, creando un efecto psicológico que sembró el pánico. Sin embargo, este enfoque, aunque exitoso al principio, eventualmente se enfrentó a sus propios límites en campañas posteriores. A medida que la guerra se prolongaba, el efecto de la Blitzkrieg se disminuía, pues también los aliados comenzaron a utilizar esta táctica a su favor. La historia de Adolf durante la Primera Guerra Mundial es un capítulo significativo de su vida y que influyó en su futuro político. Cuando estalló este conflicto en 1914, Adolf vivía en Múnich y se alistó en el ejército alemán, ya que se sentía muy identificado con el nacionalismo de este país. A pesar de no ser ciudadano, pues había nacido en Austria, fue aceptado en el 16 Regimiento de la Reserva de Baviera. Adolf sirvió en el frente como mensajero, una posición muy peligrosa en el frente occidental que lo llevó a experimentar de cerca la brutalidad del conflicto. Se destacó por su valentía y tras varios combates fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase en 1918, una distinción poco común para un soldado raso. Herido en octubre de 1916, fue esta su participación en la batalla del Somme lo que lo llevó a un periodo de recuperación en un hospital. Durante el tiempo allí tuvo que enfrentar la dura realidad de la guerra y las consecuencias del conflicto que terminaba. ¿Sabías que el Führer era vegetariano? Una mujer llamada Margot Wolk confesó que había formado parte de un equipo de 15 catadoras personales de Adolf el Führer, dedicadas a probar toda la comida una hora antes de que éste la tuviera que ingerir, evitando así que pudiera ser envenenada.
Lo cierto es que el Führer tenía una obsesión y gran temor hacia esa posibilidad, y se conoce que llegó a producir todo su alimento en un huerto personal en su cuartel militar, el búnker secreto de Polonia conocido como la guarida del lobo, la guarida del conejo se tendría que haber llamado. Aunque las catadoras nunca vieron al Führer en persona, probaban todos y cada uno de sus banquetes. Walk contó que siempre comía vegetales acompañados de arroz o pasta. Esta información concuerda con aquella proporcionada por una de sus secretarias a través de sus memorias, que relatan que durante una comida el Führer contó que no comía carne tras visitar un matadero, lo cual le había parecido una industria de lo más cruel y una experiencia horrorosa que lo había impactado. Adolf tuvo una faceta menos conocida, su sueño de ser artista. Durante su juventud en la década de 1900 aspiró a ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena. Su pasión estaba en la pintura, en la arquitectura, y pasó años creando escenas de edificios, paisajes y monumentos de Viena. Sin embargo, fue rechazado 2 veces por la Academia, que encontró su trabajo poco innovador y carente de figuras humanas. Desilusionado, Adolf continuó vendiendo sus obras en las calles de Viena, subsistiendo con ingresos modestos. Su mayor éxito como artista es la creación de la esvástica nazi, todo el mundo la conoce, aunque está prohibida, claro. De todas maneras, en su tiempo libre siempre pintaba, solo que mal, bastante mal. Detrás de la fachada del Führer, el arquitecto de una de las mayores atrocidades de la historia, también hay un hombre consumido por la higiene y la preocupación. Sus hábitos extremadamente rigurosos y la obsesión por la limpieza era tal que se bañaba varias veces al día y exigía que su ropa de cama fuera cambiada constantemente. Pero esta preocupación por la higiene era un reflejo de una profunda inseguridad, de un miedo visceral a la enfermedad. Su hipocondría lo llevaba a consumir numerosos medicamentos y a evitar ciertos alimentos. La obsesión por la limpieza a menudo se asocia con el deseo de control y orden. La hipocondría, por su parte, puede ser un síntoma de ansiedad profunda y de una percepción distorsionada de la realidad. Es posible que estos trastornos hayan contribuido a su visión paranoica del mundo y a su búsqueda de un enemigo constante. Adolf tenía un secreto que compartía con su ejército, y era el abuso de sustancias estimulantes. Durante el mandato de Adolf, Alemania se había convertido en un centro de elaboración y distribución de cocaína refinada y otras drogas como el LSD, las anfetaminas o la morfina, debido principalmente a una profunda crisis social y económica. Aunque estas sustancias fueron ilegalizadas durante el Tercer Reich, este hecho no terminó con el consumo de ellas, sino que hizo que a partir de aquel momento muchas personas llevaran su adicción en secreto. En el caso de Adolf, el consumo empezó como una solución a sus problemas estomacales, que fue progresivamente en aumento, llegando a tomar recurrentemente una mezcla de cocaína, opiáceos e incluso anfetachicas. Las drogas también se usaron como una herramienta para el conflicto armado. Un tipo de metanfetamina llamado Pervitin permitía a los soldados combatir durante días sin descanso alguno. Si llegaste hasta acá, compartí este video con tu amigo curioso o curiosa, con tu mamá, con tu papá que le gusta saber esas cosas. Se desvelan por la noche mirando videos de YouTube y Facebook. Acá, pasale este espectacular para que aprenda algo por lo menos mientras estás desvelado.